Un saludo para ustedes, familia de la fe, en especial el ministerio La Gloria del Shaddai. Estoy haciendo este video porque voy a enseñar acerca del bautismo. Mucha gente no quiere bautizarse porque tiene temor, simplemente porque no conocen la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Comparte este video con personas que tú sabes que necesitan bautizarse también. Empecemos. Vamos a ver por qué tenemos que bautizarnos. En Marcos 16:16 dice su palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la palabra lo especifica muy bien. Primero es creer. Todo creyente tiene que bautizarse. ¿Por qué digo tiene? Porque es un mandato de Dios. Todo creyente estamos llamados a obedecer la palabra de Dios y a obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Así que Él dice, el que creyere y fuere bautizado. Ni siquiera pregunta o dice el que crea tiene que bautizarse. No, de una vez, el que crea y fuere bautizado. O sea que va unido. El bautismo, creer y el bautismo. Es una unidad. Todo creyente tiene que bautizarse porque es un mandato de Dios. Él es nuestro Rey de Reyes y nosotros somos su familia, sus súbditos. Así que como Él, Rey de Reyes, él dice, bautízate. Así que como creyente ya es un mandato que tú tienes que obedecer. Eso es lo primero que tenemos que entender, que en el reino de Dios hay leyes, hay reglas, y una de esas que pone Jesucristo es que tenemos que bautizarnos. ¿Qué debemos de hacer? Solamente obedecer. Vamos a ver qué representa entonces el bautismo. Lo explica muy bien en Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces dice que somos sepultados. ¿Cómo? ¿De qué manera? Cuando vamos a las aguas, por eso se necesita suficiente agua para poder sumergir completamente la persona. Entonces somos sumergidos, lo que eso representa que estamos siendo sepultados, ¿sí? Y cuando salimos de las aguas, entonces representa que tenemos una vida nueva. Hemos resucitado juntamente con Jesús, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando salió de la tumba, ¿sí? Resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Entonces es muy fácil. Simplemente esto representa muerte y resurrección para una vida nueva. Ahora, ¿qué estamos enterrando? Enterramos el viejo hombre, enterramos el yo y nos convertimos ¿en qué? En una nueva criatura. Enterramos la maldad, enterramos el pecado, enterramos el viejo hombre, todo aquello que éramos, sí, que nos llevaba a la muerte, que nos llevaba al infierno, que nos apartaba del Señor, lo estamos enterrando, dejándolo en las aguas para salir como una nueva criatura. Entonces aquí surge una gran pregunta. Una joven me decía, pastora, pero si yo me bautizo no puedo volver a pecar. Esto no quiere decir que no vuelvas a pecar, porque es que lamentablemente somos carne y la carne es pecadora. Dice la Biblia que solamente Jesucristo fue y es santo. Y mientras estuvo en la tierra, Él fue completamente santo. Pero nosotros todavía dice que somos pecadores. ¿Por qué? Porque tenemos la carne todavía contaminada. Así que, ¿qué quiere decir esto de esta nueva criatura? Es simplemente el deseo de arrepentirnos sinceramente, ¿sí? Y apartarnos del pecado y el deseo de decirle al Señor, Señor, transfórmame. Señor, ayúdame. Señor, yo no quiero ser la persona que soy ahora. Yo quiero ser transformada y cambiada. Déjame decirte que cuando Jesucristo entra a tu corazón y transforma tu vida, tú vas a tener paz, seguridad, amor, confianza, paz aún en medio de cualquier tormenta, porque Él te pone esa paz, te pone la fe, te pone la alegría, el gozo, se va la tristeza. Cuando tú tomas la palabra de Dios como debe de ser, todo esto tiene que suceder en tu vida, porque cuando hay maldad, cuando hay un corazón y una vida muy contaminada, desordenada, llena de maldad y pecado, esto lo único que trae es angustia, tristezas, maldiciones, no solamente para tu vida, sino también para tu familia. Entonces, cuando llegamos a los caminos del Señor, estamos reparando. Jesucristo repara, no solamente en nosotros, sino también en nuestras generaciones y en nuestra familia. Así que te invito para que tú tomes esa decisión de bautizarte y de decirle al Señor, Señor, ayúdame.
Cuando tú te bautizas, estás enterrando todo eso y estás dándole el permiso a Jesucristo en tu corazón, al Espíritu de Dios, para que Él te ayude, para que rompa tus cadenas, se pudren los yugos a causa de su unción. Y esto entonces es el bautismo, muerte y resurrección con Él. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo en el libro de Hechos, cuando Pedro predicó y se convirtieron 3,000, inmediatamente esos 3,000 fueron bautizados. Yo hay veces me imagino cómo sería, eso debe verse todo el día, bautice gente, bautice, y se bautizaban los unos a los otros, me imagino, porque 3,000 personas. Pero ¿qué pasó? Pedro les dio la palabra y dice que se compungieron de corazón. Y ellos, entonces, ¿qué es ese compungir? Se arrepintieron. Y al arrepentirse dijeron, ¿qué haremos entonces? Y Pedro les dice, bautícese, ¿sí? Bautícese cada uno. Así que eso hicieron. Pero esa gente todavía al arrepentirse quedaron santos por la sangre de Jesucristo, igual que tú. Nos arrepentimos y esto está automático. Quedamos santos por la sangre de Jesús que nos lava, que nos limpia. Por eso hay que hacer la oración de arrepentimiento, ¿sí? Pero inmediatamente fueron bautizados. Entonces esto es lo que representa el bautismo. En Hechos 8:36 en adelante hay una historia muy interesante que es acerca de el bautismo de un etíope. Fue el primer arrebatamiento, inclusive en la Biblia. A Felipe el Espíritu Santo lo arrebató y de repente estaba en un lugar y lo llevó y apareció en otro lugar donde estaba un hombre etíope de Etiopía que estaba leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, de los profetas. Y entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Desde ahí Felipe le cuenta todo lo que hizo Jesús, cuánto Jesús le ama y todo acerca de Jesús. Y como te decía, cómo va unido el creer, el convertirnos con el bautismo. Entonces al final el hombre le pregunta a Felipe y le dice en Hechos 36:37 lo encuentras, ¿qué impide que yo sea bautizado? Según la respuesta de este hombre, ya Felipe le había contado el bautismo y de todo esto y lo que debía de hacer. Así que Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ves lo fácil y lo simple? Este hombre simplemente se arrepintió de corazón y creyó. Y entonces fue lavado por la sangre de Cristo. Inmediatamente Felipe lo bautizó en ese mismo instante. Dice que bajaron de la carreta, el carro donde él iba, descendieron a las aguas y Felipe lo bautizó. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero entender que es un mandato de Dios. Es un mandato que tú tienes que obedecer. Segundo, entender que tienes que creer. Si tú crees, entonces tienes que obedecer el mandato. Y tercero, entonces es el arrepentimiento. Me arrepiento, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y me bautizo. En muchas iglesias, en muchas doctrinas, de hecho yo crecí en una doctrina igual que ellas, de que tienes que esperar 6 meses, 1 año, bien te exigen quitarte el pantalón, ponerte una falda, no sé, muchas cosas, muchas exigencias que exigen, valga la redundancia, para poder bautizarte. Yo crecí en una doctrina así, me bautizaron después de un tiempo cuando el pastor consideró de que yo ya estaba apta, después de quitarme muchas cosas para cosas que se ven, ¿sí? El cabello, las aretas, el pantalón, pues apta para poderme bautizar. Pero la palabra de Dios no me dice eso. La palabra de Dios nos muestra que es un cambio de corazón, una nueva criatura en Cristo Jesús, que no necesitamos hacer un curso de 1 año para bautizarme, porque no depende de eso. No depende de que tanto tú conoces la palabra, ni siquiera. Depende de decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Eso demuestra la palabra. Esa gente se arrepintió con una prédica donde les contaron qué hizo Jesús por ellos. Se arrepintieron. ¿Qué hacemos?
bautícese, se bautizaron. Entonces es eso, es creer, es querer arrepentirse, es querer seguir a Jesús, y ya el crecimiento lo dará el Señor poco a poco, como te decía, como te ayudará para que tú seas libre de las cadenas, dice la Biblia que Jesucristo vino a sacar los presos de la cárcel, a sanar los enfermos, a liberar los cautivos, a sanar el corazón quebrantado. Entonces Él poco a poco va sanando por medio de la palabra, liberando y rompiendo nuestras cadenas. Así que el bautismo no depende de cuánto curso, cuánto conocimiento. Lo importante es el arrepentimiento y creer en Jesús. Esos son los requisitos importantes, ¿sí? Esto no quita de que por medio de la palabra tú entiendas que debes de permanecer. No es simplemente creo hoy por una emoción, me bautizo y mañana me aparto del Señor. No, es querer seguirles, pedirle ayuda. Enamórate de Jesús, que el Espíritu Santo te enamore de Él y de su palabra. Otra cosa importante, pues el deseo, como te decía, de obediencia. Jesucristo en el libro de Mateo 28 dice: id por el mundo, predicad el evangelio. Dijo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces ve, aquí está como la secuencia, ¿sí? Predicar el evangelio, el que quiera seguir a Jesús y se convierta, hay que bautizarlo porque ya creyó en Jesús, es un creyente, se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y de ahí se le enseña la doctrina, se le enseña todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Esto es lo que es bíblico, esto es lo que está, nadie puede refutar esto porque está escrito, ¿sí? Comprendiendo entonces todo esto, voy a darte algunos ejemplos de lo que dice la Biblia de muchos que se bautizaron. Bueno, ya te hablé acerca de los 3,000 que están en Hechos 2:41 en adelante. Tú lo puedes leer, cómo se bautizaron inmediatamente. El eunuco, ya te hablé de él, sí, que está en Hechos 8:36 al 38. Saulo de Tarso, se le apareció Jesucristo y fue bautizado en Hechos 9. Cornelio y su familia, que era un centurión romano, el Señor mandó a Pedro a predicar la palabra. Él y toda su familia se convirtieron, se bautizaron. Y así muchos ejemplos. Y nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Dice la palabra que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Él mismo nos dio ejemplo. ¿Por qué Jesús lo hizo? Para darnos ejemplo, para que nosotros no tengamos que decir: Jesús, pero estuviste en el mundo y no te bautizaste y nos exiges que nos bauticemos. Él mismo se bautizó por Juan el Bautista, y dice que sus discípulos bautizaban a muchos mientras él iban caminando con él y él iba predicando en los diferentes lugares donde él iba a predicar, fue a predicar. Así que vemos que nos dejó ejemplo. De hecho, es uno de los momentos o el momento en la Biblia donde vemos a los tres representados, uno solo. Sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice que cuando Jesús ascendió de las aguas, salió de las aguas, los cielos se abrieron, el Padre habló: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Estaba Jesús allí que había sido bautizado, y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, llenando la vida de Jesús. 3, uno solo. Así que, amados, es importante que te bautices, no tengas temor, entrégale tu vida a Jesús, no tengas temor si es que peco y me cae un rayo porque ya me bauticé, no. Si es que mañana me arrepiento de seguir a Jesús, no. Y es que he visto mucha gente que vuelve atrás, no importa, es tu vida con Jesús, es tu vida, es tu familia, es tu salvación. No nos importan los demás para predicarle el evangelio y les amamos, pero la salvación es personal. Tú tienes que avanzar. Señor, me bautizo creyendo que tú me vas a ayudar. No tengas temor. Y es que el evangelio es muy duro. No hay nada más fácil y nada mejor. Tú lo vas a saber, que amar a Jesús. No existe nada. Tú vas cuando estés más metido con el Señor y cuando estés enamorado del Señor, tú ves la diferencia. Mucha gente dice: ¿por qué, Señor, me permitiste estar tantos años en el mundo y no vine antes al evangelio? He escuchado cantidades de gente decir lo mismo. Así que no tengas temor y adelante, bautízate, porque es un mandato de Dios. Alegra el corazón de Dios y sé obediente a su palabra y recibe las bendiciones que Dios tiene para ti. Que el Señor te bendiga.